No podemos tomar una y solo ejercer esa idea, sino que tenemos que conciliar estas tres ideas, y ese es el trabajo que nosotros como educadores, como maestros de la palabra tenemos que hacer hoy en día. Y el tiempo, ¿cuál era el tiempo escatológico? ¿Qué se entendía por la venida ahí? Pues en Jesucristo el tiempo escatológico era ya en el presente. Por eso Jesucristo, arrepiéntanse ya. La hora decisiva es ahorita mismo. Para Jesucristo el tiempo escatológico era inmediatamente en el presente que estaba ahí. La gente tenía que decidir en ese momento. Y el tiempo escatológico de la iglesia judeocristiana no era en el presente, sino que era en un futuro inmediato. Ellos decían, el tiempo escatológico todavía no ha llegado, no es el presente, o sea que no veían la predicación de Jesucristo, esta iglesia, como el tiempo ya cumplido, el tiempo de que Dios se acercó a la creación. Dios se acercó a la creación, hermanos, con la venida de Jesucristo, con la predicación de Jesucristo. Pero la iglesia judeo-cristiana veía como la cercanía de Dios cuando Dios le devuelva la grandeza a Israel. Y entonces ellos decían, va a ser en un futuro, pero en un futuro muy cercano. Por eso ellos vendían todo lo que tenían, porque decían, de nada nos va a servir tener esto, porque ya va a llegar el momento de Dios, cuando Dios va a venir a juzgar. Y el tiempo escatológico en Pablo y la iglesia helenística es que es en un futuro, pero no tan inmediato, pero sí cercano. La idea que tenían, por eso vemos que hay unos escritos que dicen que no vamos a preceder a los que han muerto ya, sino que los que hayamos quedado, decía, vamos a ser levantados. O sea que esta iglesia sí creía que el tiempo final iba a suceder en un futuro, pero en un futuro muy cercano, no de siglos ni de décadas, sino que en un tiempo ahí muy cercano. Pero Jesucristo realmente decía que era en el presente ya. O sea, la decisión tiene que ser hoy, tienen que decidir. Y por eso vemos varias parábolas. Por eso la parábola, hermano, esa parábola de las 10 vírgenes, de 5 insensatas y 5 prudentes, realmente se está refiriendo a la nación de Israel. Sí es un concepto escatológico, pero un concepto escatológico del tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Y verlo de esa manera. Ahora, ¿cuál es el querigma en los primeros siglos de la iglesia? Miren, la iglesia cuando comenzó, que era una sola, bueno, eran dos iglesias realmente. Bueno, primero estaba la iglesia judeocristiana, luego surgió la iglesia helenística, después surgió la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Ahí van 4 iglesias, imagínense. Después surgió, con la reforma, surgió la iglesia protestante también, que ya existía la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, más la iglesia protestante. Y cada uno tiene su concepto, hermanos, de las escrituras bíblicas. Y la iglesia protestante se dividió, hermanos, en un montón de denominaciones que hasta el día de hoy son una barbaridad de denominaciones, y cada denominación da su interpretación a los textos bíblicos y pone sus propias posturas. Pero uno de los temas importantes es que para ellos el querigma es que la iglesia era la que iba a gobernar el mundo, que la iglesia iba a tener la soberanía de todo. Y hoy en día yo estoy viendo ahí, hay unas posturas teológicas, como les digo, yo no sabía de esa postura teológica, porque realmente es una postura teológica. No quiero ofender a nadie con esto, pero están surgiendo teologías que hablan, como dijo el pastor Aristides, del dominio, no sé cómo lo llaman, pero del dominio, que la iglesia debe dominar todo, debe dominar el área de las artes, el área de la economía, debe dominar el área religiosa y un montón de cosas, hermano. Y la cuestión es que yo no encuentro eso en el querigma de Jesucristo. No se encuentra en el querigma de Jesucristo. Entonces, esa es la idea de que está teniendo la iglesia, y ese movimiento está tomando fuerza hoy en día en muchas iglesias. Entonces, la iglesia católica es que tenía este concepto, y por eso vemos que la iglesia católica, ya después que Constantino se convierte al cristianismo, ya lo que pretende la iglesia católica es legitimizar el poder, y después se controla todo, porque la idea que tienen ellos es que la labor de la iglesia ya no es estar, sino que más bien controlar todo, es controlar la economía, controlar la religión, controlar el gobierno y controlar todo. Y eso era lo que tenía la iglesia católica,
en la edad que se conoció como la edad del oscurantismo. Ahora, como estrategias están bien estas posturas, pero no se pueden tener como doctrina ni como posturas teológicas también. Entonces, ¿cuál es el querigma y la escala actual, hermanos? ¿Cuál creen ustedes? Estas nuevas teologías que están surgiendo hoy en día, entonces, realmente tienen contexto bíblico, realmente tienen el contexto del mensaje de Jesucristo, realmente están relacionadas con la predicación de Jesucristo, o más bien, como decía Marvin, estamos tomando más bien otra vez el pensamiento de las clases sociales del tiempo de Jesucristo. El ¿Qué pastor opinan Carlos ustedes? Aristides dice que se llama dominionismo. Dominionismo, correcto, Sí, ese era dominionismo. sí. Esa es una teología que está surgiendo hoy en día y que era la que existía en la edad del oscurantismo, hermano, realmente. El oscurantismo era eso, que la iglesia tiene que dominar todo, incluso domina el pensamiento. Entonces, ese es un problema porque si nosotros vemos las características de secta, hermano, una secta es cuando ya busca controlar eh, todo el pensamiento el pensamiento libre de una persona, incluso el pensamiento teológico. Es peligroso, hermanos, cuando una iglesia se aleja de la predicación de Jesucristo, porque el cristianismo surge a la predicación de Jesucristo. Quien trajo el mensaje de Dios a los seres humanos fue Cristo, Cristo Jesús. No hay otro, hermano. No hay otra nueva revelación. Si alguien dice, por eso Pablo decía, si alguien les presenta otro evangelio diferente a este, que sea anatema ese. O sea, hoy en día, que si alguien se levanta y dice, hermanos, esta es una nueva revelación que Dios me está dando a mí, o sea, esa persona se está poniendo como a la par de Cristo Jesús y lo que está diciendo es que a Dios se le olvidó esto, a Jesucristo se le olvidó esto, así que yo lo traigo ahora para que ustedes lo puedan entender. Preguntas, hermanos. Otra Ya con eso postura, terminamos. otra ¿Sí? cuestión, si hablando del querigma y la escatología actual, es el ecumenismo, que dentro del ideal, creo que el ecumenismo no sería 100% malo, porque se trata, bueno, ¿qué es ecumenismo? Es que todos tengamos una sola religión, un solo pensamiento, y si realmente fuera siguiendo a Jesucristo, no vería yo mal esa postura. El problema del ecumenismo es que cuando dice todos tenemos un solo pensamiento, una sola religión, ahí mete el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? No, aceptemos, y lo voy a decir libremente, a los homosexuales, aceptemos a este que tiene esta postura, aceptémoslo. Y si bien es cierto, no hay que condenar a las personas porque ni Jesús lo hizo, pero Jesús era bien claro, le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenan? Yo te digo, eres perdonada, ve y no peques más, le dice. O sea, no le dijo, eres perdonada y sigue haciendo lo que estabas haciendo. Dice, ve y no peques más. Aunque no tengamos nada en contra de estas personas, sí del pecado. Entonces creo que ese es el problema del ecumenismo, que acepta todo, incluyendo el pecado. Es como aceptar el trigo y la cizaña, ¿verdad? Sí, Pero esa es una postura también que se da en este tiempo, que está muy vigente y muy fresca. sí, es correcto. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con muchas teologías que aparecen ahí que se ponen de moda. Eh, y hay que diferenciar, porque realmente hay algunas que son estrategias de evangelismo, y en ese sentido está bien. Uno puede investigar alguna estrategia para evangelizar en la iglesia y todo, y es correcto, está bien. Pero poner algo ya como una teología doctrinal en la iglesia, ya eso ya es peligroso. Yo estuve, como les dije, estuve estudiando no estudiando tanto, pero sí medio leí un poco sobre esa nueva teología, porque es nueva para mí porque yo nunca la había escuchado, hermanos, ni la había leído ni nada, la de los 7 montes. No sé si ustedes la han leído o la han escuchado. ¿No la han escuchado? Pues bien, parece que después le pregunté a otros amigos que son teólogos y me dicen que sí, que la habían escuchado y todo, solo yo no la había escuchado. Pero es una teología, como dijo el pastor a del ¿cómo es? Se me traba, conejo, de dominar la iglesia.
que la iglesia domina, tiene que dominar todo. Son 7 montes que la iglesia tiene que dominar, que es la educación, pero no la educación cristiana. Imagínense que ahí, ya desde ahí hay un problema, porque primero la iglesia debe desarrollar la educación cristiana, la educación doctrinal, la educación teológica. Ni siquiera la iglesia tiene un colegio eclesiástico, la iglesia evangélica, pero esta teología dice que debe dominar la educación secular. El gobierno dice que debe dominar la religión, debe dominar la economía, debe dominar el entretenimiento también, las artes y todo, la tecnología. Entonces, yo hablaba con un pastor y decía, como estrategia está bien, yo estoy de acuerdo, pero como algo teológico, doctrinal y bíblico, no, porque no existe eso, en la Biblia no está. Y me puse a investigar qué textos utiliza esta teología para fundamentar, y realmente utiliza Isaías. Realmente no está hablando de eso, Isaías. Pero bien, tenemos que tener cuidado con muchas teologías que aparecen hoy en día, y estudiarlas. Bien, hermano, hasta aquí la clase. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios. En eso del dominionismo, creo Dominionismo. que no sería, sí, porque lo estoy leyendo, no sería mala la idea, siempre y cuando, por ejemplo, yo siempre he estado de acuerdo en que la iglesia participe en las artes, en el cine, en el deporte, siempre y cuando sea a manera de evangelismo, como bien lo decís vos, ¿verdad? Sí. O sea, que no perdamos de vista el modelo de Jesús, porque Jesús nunca, y el problema que veo en el dominionismo, dice el pastor. Dominionismo, sí, el problema que veo ahí es que sale de contexto o sale a relucir la ambición de poder. O sea, quieren poder. Y Jesús nunca ambicionó el poder. Sí. Si nosotros miramos, Jesús nunca ambicionó ser el César, nunca ambicionó tener el poder económico, nunca ambicionó eso. Ahora, involucrarse sí creo que es sano porque si no hay arte, vamos a estar viendo películas pornográficas, vamos a estar viendo películas de homosexuales, vamos a estar viendo películas satánicas, porque nadie se involucra en el cine. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, yo sí creo que la iglesia tiene que involucrar. Ahora, que sea dominante a todo, creo que no, porque Jesús no nos manda a adquirir poder acá. De hecho, Jesús dijo, adquieran tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el ladrón, la polilla no la destruye, el ladrón no se los roba. Entonces, hacer tesoros en el cielo es eso, que realmente lo importante es lo espiritual, nuestra alma y nuestra comunión con Dios. Yo creo que el problema de esto es que sale a relucir que están obsesionados con el poder. Y de cierta forma, en algunos lugares, algunas personas, y no quiero ofender a nadie, yo sé que aquí no hay, pero hablo en general, sí ambicionan esto, Fernando. O sea, están en la iglesia y tienen una estima que tal vez no lograron en alguna situación profesional, o sí la lograron, pero en la iglesia quieren ser los pastores, quieren ser los profetas, quieren ser los que dominan el dinero, quieren ser los que tengan el control de todos los ministerios, quieren estar arriba prácticamente, como decimos, a la par de Jesucristo. Entonces, cuando mostramos eso, yo creo que ya es una ambición o un ego personal, que eso es lo que ya no es sano, porque entonces, al contrario de creer de que estamos asemejándonos a Cristo, nos asemejamos más a Satanás, más bien, porque es lo que quería Satanás, ser igual a Dios. Sí. Bien, como teología es el problema. Ahora, la iglesia puede ejercer todas esas funciones, pero un miembro de la iglesia, por ejemplo, sería excelente que un miembro de una iglesia fuera presidente de la república, pues, sería excelente. Ahora, la cuestión es cuando la iglesia toma eso como prioridad, eso ya es un problema, ¿verdad? La iglesia lo que tiene que hacer es predicar a Cristo, la iglesia no tiene que buscar el poder, dominar, no, la iglesia no ha sido llamada para eso, sino que la iglesia es la que tiene que llevar ese mensaje de Cristo a las personas y hacer la función como un hospital espiritual, un hospital también no solamente espiritual, sino que social a las personas. O sea, no es malo que uno ambicione una posición, está bien, pero no debe ser la predicación de la iglesia eso, sino esta teología de los 7 montes como estrategia me parece bien, pero como algo teológico y bíblico, no. Entonces, el problema es que cuando ya lo queremos poner, porque miren lo que dice esta teología, y aquí ya hay un problema y ya eso puede caer casi hasta en herejía.
y es secta. Porque me estaban comentando que este promotor, este pastor, creo que se llama John Emlo, dice que cuando la iglesia tome posición de estos 7 montes, es que Jesucristo va a venir. Miren que ahí ya es un problema, ya se está convirtiendo en secta más bien, porque es decir que la venida de Dios, perdón, la venida de Jesucristo está condicionada a una acción humana, eso es una herejía, hermanos, eso es ser una secta. Entonces, esta postura dice que cuando la iglesia tome la posesión de estos 7 montes, ya viene Jesucristo, ya está preparado todo para que venga la venida de Cristo. Eso no es cierto, no es cierto, no es bíblico, eso, entonces ya ahí hay un problema serio. Ahora, como les digo, como estrategia es bien, pero no se puede forzar la escritura para un pensamiento propio que uno tenga. Eso es incorrecto. Y es sumamente peligroso también, sumamente porque puede llegar a la frustración de la iglesia también. La frustración de los mismos miembros de la iglesia. Como les digo, los miembros de la iglesia pueden ejercer cualquier puesto secular, cualquiera, y está bien. Creo que más bien sería de gran bendición para una nación que cristianos, pero cristianos de corazón, llegaran al poder, llegaran a puestos que realmente ayuden a las personas, y debería de hacerse, ¿verdad? Creo que debería de hacerse. Pero la iglesia no involucrarse tanto. Esa es mi opinión, ¿verdad? Mi opinión. Preguntas, hermanos, o comentarios sobre el tema de hoy. Si lo entendimos, o más bien quedamos un poco... No, está muy bonito, Fer, porque, bueno, yo te soy sincero, cuando veía el título del webinar, la predicación escatológica de Jesús, no se imagina de siempre el fin de los tiempos, ¿verdad? Pero vemos que lo que hablaba Jesús era de que ahora hay que hacer esto, porque esto es lo que viene a determinar la finalización de algo. Yo creo que es importante entender esa parte de Jesús, porque a veces nosotros decimos Cristo viene pronto, y está bien, se habla de eso, pero yo siempre he dicho que el último día de cada uno de nosotros es el día que morimos, que no se sabe cuándo va a ser. Sabemos el día que nacimos, no cuándo vamos a morir. Entonces, si bien es cierto, todos queremos ver a Jesucristo, a mí, sinceramente, es una opinión personal, como bien lo decís vos, no me seduce el hecho de que ya venga, sino el hecho de más bien cumplir lo que Él me mandó a hacer para estar listo el día que yo tenga que estar frente a Él, pues. O sea, no tenemos que estar esperando 20, 15, 5, 10 años y estar diciendo, ya viene, sino preocuparnos en cumplir esto que Él nos dijo que teníamos que cumplir en el tiempo que tenemos que hacerlo. Sí, correcto, muy bien. Sí. ¿Alguien más, hermanos? Preguntas, hermanos. Bueno, parece que no hay preguntas, ¿no? A veces dicen que cuando nadie pregunta se entendió todo bien, o bien quedamos más confundidos, ¿no? Está clarito. Espero que sea lo primero, ¿no? Sí, sí, está clarito. Bien, hermano. Tenemos que verlo en repetición. A ver, o también verlo en repetición. No broma, no broma. Bien, miren, hermanos, sé que hemos visto varios temas y tal vez para muchos de nosotros son temas nuevos, como dijo Marvin ahorita, ¿verdad? Que muchas veces cuando uno ve la predicación escatológica de Jesucristo, o predicación escatológica, siempre la relaciona con el fin del mundo, ¿ya? Y por eso es que a veces hay temas nuevos para nosotros y quedan muchas dudas, o a veces no sabemos cómo hacer una pregunta, ¿verdad? Por eso la próxima clase va a ser de eso, de preguntas y respuestas, que algunas preguntas las podemos tener ya, a hacerlas ahorita. Las que se pueden responder ahorita, hermanos, se pueden responder. Las que no, no hay que ser irresponsable uno y dar una respuesta sin haberla estudiado. Entonces, si tienen preguntas de todos los temas anteriores o de este de ahorita, me gustaría que algunas las pudiéramos definir hoy y otras se las van a enviar a Marvin, ¿verdad? Para que después Marvin me las dé a mí y ya el siguiente sábado entonces estaríamos respondiendo esas preguntas, ¿verdad? Pueden ser inquietudes también, no necesariamente preguntas, hermano. No Sí, sé si tienen ahorita
Sí, pueden vertir un comentario también. A mí Sí. me deja sumamente, y creo que yo ya hice 2 comentarios de esto, pero me deja intrigado, pues me deja preocupado a manera de hacer conciencia en nosotros, como lo mencionaba anteriormente. Del hecho es que me impresionó mucho, siempre yo le he preguntado al Señor, ¿por qué nosotros hacemos estas cosas que yo no las veo en la Biblia, en las iglesias en general? Y veo que vienen de cuestiones tradicionales que no son de Jesucristo. Entonces es preocupante que practiquemos estas cosas, repito, porque estamos en una fuga de energía haciendo cosas fuera del contexto de lo que nos habló Jesús. Entonces los que estamos aquí, que de alguna forma algunos son invitados, pero siempre todos somos miembros de un cuerpo de Cristo, de una iglesia, y varios damos clases y todo lo demás, ostentamos algún tipo de liderazgo. Reformularnos esa parte. Yo sí quiero dejar con esto, insistiendo de que revisemos nuestras formas de hacer las cosas, que las revisemos, porque hay cosas que vienen de sectas prácticamente, pues como decía Fernando, y si no lo practicaba Jesús, yo creo que en el buen sentido de la palabra, para no escucharme muy fuerte, estamos perdiendo el tiempo si lo estamos haciendo. Por ejemplo, estas clases sociales que hablaste vos, que hacen cosas muy similares a las que a veces uno practica, que realmente no tienen un fundamento bíblico, y si no revisamos, si no actualizamos nuestro conocimiento de la palabra del Señor, vamos a seguir repitiendo estos errores, y por eso a tal punto que estamos como estamos el día de hoy como iglesia, en el sentido de que muchas personas ya no saben, porque yo creo que las personas no tienen problemas con Cristo o con Dios, sino con la forma de hacer iglesia, con las metodologías, con tanta regla y tanta situación. Sí, es correcto. Bien, no sé entonces, hermanos, si quieren solamente enviar las preguntas a Marvin. Ya hay una pregunta del pastor Carlos Aristides aquí, pero se me va a borrar para el próximo sábado, me dice el pastor. Tal vez la voy a apuntar, Fer, pero siempre llévatela en la mente. Dice, ¿qué elementos pueden definir que una iglesia está practicando la teología del dominio o del reino ahora? Es una pregunta que hace el pastor Carlos Aristides, la vamos a apuntar para tenerla en cuenta para el próximo sábado. Entonces, Esa está buenísima esa pregunta. Nosotros como iglesia tenemos que definirla, ¿va? ¿También? sí. Entonces, miren, hermanos, la dinámica, como les decía al principio, para los que se conectaron después, este ya es el último webinar acerca de un determinado tema. Ya el próximo sábado va a ser un webinar de preguntas y respuestas. Ustedes me pueden enviar preguntas a mi WhatsApp, a mi celular, y yo se las voy a remitir en el transcurso de la semana a Fernando, que sea lo más pronto posible, para que no se las mandemos todas el viernes, ¿verdad? Porque Fernando tiene que investigar, hay preguntas que son de investigación, y yo se las voy a remitir a Fernando vía correo electrónico para que él el próximo sábado las pueda contestar a la misma hora, a las 3 de la tarde. Entonces, esa es la dinámica que vamos a utilizar. Pueden revisar los videos anteriores, y si tienen alguna pregunta de los temas que hemos estado hablando, entonces ustedes me la mandan para que yo se la envíe a Fernando y la pueda responder. Bien, veo ahí que el pastor Aristides pone que la teología del dominio también se le conoce como el reino ahora, ¿no? Y esos son temas muy de moda hoy en día, que están relacionados con la teología de la prosperidad, creo, todos esos. Sí. Fernando, Sí, yo solo para la siguiente clase, solo retomar el punto de la diferencia entre o qué concepto es el acertado de alma inmortal o resurrección de los muertos. Solo volver a tocar este punto. sí. Bueno, miren qué interesante esta pregunta también porque las iglesias todavía no tienen definido esto. Es muy raro la iglesia católica ya lo tiene definido, pero en las iglesias evangélicas no. Y se lo digo porque yo hice una investigación de mercado con este tema. Bueno, le digo investigación de mercado, no, porque soy mercadólogo, disculpen. Es una investigación que hice con una encuesta. Le pregunté a líderes de diferentes iglesias y de varias denominaciones, y realmente la mayoría no tienen idea.
No tienen idea cuál doctrina es la correcta, si es la inmortalidad del alma o la resurrección de los muertos.